Doctora, buen día. Germán Sasso la saluda. ¿Cómo le va? Hola Germán y a todo el mundo, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Acá está su colega, el doctor Long. Hola Claudia, Hola, ¿cómo andás? muy ¿Cómo bien, estás tanto tiempo? muy bien, muy bien. Bueno, 25 años me imagino que, a ver, un doble crimen que marcó a la ciudad y me imagino que en la carrera judicial de quienes intervinieron también, ¿no? Porque no fue un hecho más, doctora. No, obviamente se dieron un montón de circunstancias y de variables. Recordemos que hacía recién 2 años que había cambiado el código de procedimiento por un sistema acusatorio en donde la función del fiscal pasaba a ser otra, distinta. Estábamos en un proceso también de reacomodación de un montón de cuestiones y obviamente es innegable lo que te atraviesa este tipo de casos, ¿no? Sí, obviamente. 25 años es un montón. ¿Cómo fue? Pero bueno, me Sí, importa que se siga teniendo me parece presente. importante que no nos olvidemos de este tipo de sacudidas que tuvo la sociedad bahiense, ¿no? Sin duda, eso fue una sacudida. ¿Cómo fue, cómo fue la primera noticia? ¿Cómo lo llaman a ustedes, a los fiscales? Sí, el Digo, fiscal es el que tenía el teléfono de turno porque no en te aquel llaman, momento. perdón porque te tuteo, pero no te llaman para decirte hubo un doble crimen, porque no se sabía que era un doble crimen. Te llaman No, es para que en ese noticiarte momento, de la desaparición. año, año 2000, no había fiscalías específicas o temáticas o como quiera llamarlo. Mm. Los fiscales hacíamos turnos de 15 días, había un fiscal titular, el doctor Eduardo Damper, y dos adjuntos en ese momento, doctor Petersen y yo, y nos turnábamos el teléfono una quincena cada uno. En ese momento yo tenía el teléfono de turno, todas las llamadas, todas las llamadas entraban a ese teléfono de turno, Bahía y la zona. Era un domingo, recibo en mi teléfono de turno la llamada acerca de la no llegada a casa de Horacio María Víctor. Eso fue en concreto el primer anuncio. Que habían hablado 5:30 de la mañana diciendo que habían roto el auto y no tenían ninguna noticia con posterioridades. Claramente ahí comienza una búsqueda. Había ciertos resortes, estaba por primera vez hablando de búsquedas especiales en caso de presunción de que no se hayan ido por su propia voluntad, etcétera, etcétera. Y así fue. El 29 aparece el vehículo en General La Madrid, a 240 kilómetros de Bahía Blanca, y el 4 de septiembre aparece la noticia que no queríamos recibir, ¿no? ¿Y cómo fue llegar al lugar? ¿Qué recordás de eso? Recuerdo todo. Mm. Nosotros pudimos lograr un montón de cosas que hoy serían impensadas, que es que no se contaminara mediáticamente. Nosotros no queríamos que se tuvieran imágenes del lugar. eh, eh, fue difícil, pero bueno, creo que se pudo lograr también porque era otra época en donde no existía la masividad de redes, no Ujú. había celulares. María Victoria llama de un público al fijo. Ujú. Esto vos lo contás a las generaciones Mm. actuales y parece que estuviéramos hablando en chino mandarín, ¿no? Ujú. No había celular, no había GPS en el vehículo, no había rastreo de ningún tipo, todo se hacía de otra manera. Creo que si hoy hubiera sucedido tendríamos pro y contras, ¿no? Teníamos un 0800 para que nos avisaran datos posibles en la búsqueda. Era otra manera de trabajar, ¿no? Obviamente, 25 años es mucho tiempo para lo que son los recursos de la justicia. Y la primera impresión cuando vas al lugar donde estaban los cuerpos de los chicos, la primera impresión es, esto viene pesado, esto puede tener que ver con la policía, ¿cuál fue el primer flash más allá después de lo que fue demostrando la investigación? Ya hacía 9 días que estábamos investigando por qué podían haber desaparecido. O sea, había un montón de líneas de investigación para el momento en que aparecen.
un montón. No se descartó nunca ninguna. Lo que sucede es que empezó a adquirir mucho cuerpo la de algo que en ese momento estaba muy en boga, desgraciadamente no ha desaparecido, que es el tema de la provincia de Buenos Aires y la epidemia de desarmadero de autos y la masividad de robos a fin de realizar lo que en la jerga se llama poncho. Era una manera de tener un auto nuevo, impecable, a muy bajo costo. No importa el costo que tuviera, hablo de costo monetario, claramente. Bueno, esta causa termina, una de las derivaciones fue la caída del rey del corte, que era el capo de los desarmaderos en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, la causa de desarmaderos que terminó con una asociación ilícita, condenados por asociación ilícita. Sí. Y porque es la pregunta que hace 25 años que uno se hace, ¿no? ¿Por qué, si eran ladrones de autos, por qué los terminan matando? Algunos pensamos que Horacio Iglesias pudo reconocer a uno de sus captores, otros dicen, bueno, se paró de manos o dijo, yo soy fulano de tal, mis papás los va a buscar. Perdóname, yo voy a invertirte la pregunta. Sí. ¿Por qué tratar de entender lo inentendible? También es cierto. A ver, ¿por qué mataron a Carnota? ¿Te acordás? Sí, claro. Sí. Bueno, ese fue un antecedente inmediato, digamos, de esto. Fue igual. Con la diferencia, yo creo que acá esto es personal. No, yo digo porque hoy lo charlamos con el doctor Long, el tema de los ladrones de auto, salvo que se complique, no matan porque si no, no les sirve el auto. Entonces, uno especula y dice, algo pasó en el medio, ¿no? Sí, yo tengo una teoría, pero bueno, me voy a remitir a las pruebas. Pero lo que sí es cierto es que vos pensás que, esto está todo probado, lo que voy a decir, María Victoria habla desde Torkins, teléfono público de Torkins. Estaban ganando kilómetros. Sí. Yo creo que pensaban tirarlos vivos, o sea, dejarlos vivos. Ganando kilómetros para ganar horas de no búsqueda. ¿Me explico lo que digo? Sí. Te repito, no había celulares, entonces los dejan tirados en Torkins, se encierra la ventana, hasta que se pudieran comunicar, los tipos ganaban kilómetros. Recordá que la célula comienza en la matanza de robo de vehículos, que Rubén Martín estuvo condenado y preso. Martín, condenado y preso, sí. Entonces, por la instigación del robo del auto con Corona. Exacto, el primer juicio, hubo dos juicios. El primer juicio fue Goyeneche, Corona, Rubén Martín. Y el segundo, Rabañera, Aguilar y Fernández. Y Aguilar y Fernández fueron absueltos, que es lo que recién nos decía Silvia, por la duda, diciendo no están todos porque esos dos quedaron afuera. Lo que sucede es que entiendo a Silvia, nosotros acusamos a los tres. El beneficio de la duda, que es un concepto técnico procesal clarísimo, los absolvió. Y el lagarto se murió, o sea, yo lo entrevisté una sola vez en Floresta, él negó, por supuesto, ¿no? Siempre obvio. negó. Nunca declaró. En el proceso no declaró jamás. Ah, mirá, no me acuerdo de eso. No. Sí, yo lo entrevisté y él negaba absolutamente, ¿no? Sí, eso lo ha hecho, lo sé, pero procesalmente nunca declaró. Doctor Long, ¿alguna consulta? No, se quedó en el camino de cuál era, Claudia, cuál era tu hipótesis, tu teoría de por qué los terminan asesinando. El auto estaba a nombre del comisario, primer punto. Y yo creo, a ver, ningún chico de 20 años no se resiste, no hubo ningún tipo de resistencia. De ningún tipo. Entonces, esto nos hace, o me hace pensar, esto ya es personal, creo que estuvo probado desde otro lugar, de que ellos estaban confiados en que los iban a dejar con vida, pero hubo algo que les cambió el plan a los que tenían el vehículo. Tanto es así, y en esto tenés razón, por lo que dijo Germán, vos date cuenta que cuando el usuario final, que fue Goyeneche, recibe el auto, a los 2 días se lo saca de encima. Claro. Cuando se da cuenta ya le deja de servir. Claro.
Claro. pero porque algo pasó en el medio que estropeó el plan. ¿Me explico? Ujú. Esto que vos decís, Cristian, es así, Ujú. no les sirve, pero Goyeneche lo recibió y lo tira, y literalmente lo deja en un camino vecinal, en la Madrid, a 240 kilómetros de Bahía y otro departamento judicial. Fíjate que no parece casual todo eso. No. Y después hay un encuentro en la ruta entre Corona y Goyeneche, eso también formó parte de la investigación, ¿no? Se entregaban los Sí, autos sí, en por la supuesto, ruta. del primer juicio, sí, Ah. sí, por supuesto. Ah. Ese encuentro está acreditado, sí, sí. Ah. Y Es que ellos, a ver, ellos no niegan, no pueden negar, eso sí no lo negaron nunca, la tratativa. Obviamente le dan un marco de legalidad, pero están las anotaciones, el pedido del Corsa, Grises Cuña, con especificidades muy concretas. Eso está probadísimo, no lo podían negar. Sí, no. Lo que pasa es que ellos dicen, nosotros nunca le dimos la indicación a nadie que maten a nadie, Obviamente. queríamos un auto, no que lo robaran, no que Obviamente. mataran. Pero bueno, Obvio. si vos pedís un auto robado, También una de las recordá- chances es que maten a los ocupantes. También recordar que se probó el poncho de la ambulancia de Suárez. Claro. Entre las de la causas municipalidad. satelitales que Sí. se tuvo a partir de esta, se probó el ponchado de la ambulancia de Suárez. Qué caso, y qué caso. perdón que hurgue, Claudia, pero vos íntimamente, más independientemente de la evidencia que existe en la causa, ¿qué crees que hizo que a los delincuentes cambiaran el plan en el Horacio trayecto? dijo quién era. Claro. Soy hijo del comisario, ustedes van a ver. No, van a, Polo, no van me a tener hagan noticias. nada, que no va a pasar nada. Claro. Era un nene de 19 años y no creo que se envalentonara de esa manera, sino todo lo contrario. O sea, él lo dijo Rogar para por él y por zafar, María Victoria, para claro. zafar de las situaciones. Yo soy hijo del comisario y No ahí, va a pasar nada. y ahí selló la suerte. Ujú. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Lo que sucede es que también, bueno, y esto Mm. Cristian tiene mucha más experiencia, intentar desde la lógica normal, entender la lógica criminal es No, es imposible. imposible. El lagarto, en una ocasión, la rabañera, aclaro, le decían lagarto por la sangre fría. 1, 2. En una ocasión, en un robo en Suárez, gatilló en seco en la cabeza de un nene de 11 años. 2 veces, para que le digan dónde está el dinero. ¿Te parece que le puede haber temblado el pulso? Acá alguien, claro, que estuvo o estuvo trabajando en el caso, o la teoría, yo de esto no me acordaba, no sé si esto quedó probado, me dicen al que conoció, porque para mí los que pidieron el auto no habían tenido contacto con los chicos, ¿no? Se supone que no, porque acá alguien me dice, estuvo en contacto con Goyeneche y Horacio lo conocía a Goyeneche porque eran de Suárez. Silvia Brown es de Suárez. Silvia Brown conoce mucho a Goyeneche y a toda la familia. Claro. Sí, por supuesto. Ah. No te olvides, ese es un dato muy interesante Sí. en cuanto a cómo se selló la suerte. Silvia es de Suárez. Sí, eso Conoce mucho a Goyeneche, mucho. Sí. Hay un familiar de Silvia, acá tengo miedo de pecar de falta de memoria. Es más, ella de pasaba vieja, todos ¿viste? los días por Bueno, ya estoy antes muy de que mayor, fuera detenido pero Goyeneche, pasaba pero por a la vuelta taller. de lo de Goyeneche, si yo no recuerdo mal, había alguien que Silvia, o sea, Silvia tenía, ubicate también en Suárez, se conocen todos. Sí. Bueno, qué caso. Espero haber ayudado, creo Gracias, que me acuerdo. Me gracias. parece igual que hoy es un día de homenaje, de recordarlos, nada más. Nada más. Un abrazo, gracias. Doctora. Gracias, Germán. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de una de las fiscales que tuvo a cargo de la causa, Claudia Lorenzo.